La noche en que él llegó olía a pólvora y a tierra mojada. Ella lo vio desde la ventana rota de la cocina, ese marco sin vidrio por el que entraba el frío de las madrugadas y también, a veces, el olor dulce de los naranjos que todavía resistían al fondo del huerto. Era tarde. Las estrellas estaban escondidas detrás de nubes bajas y pesadas, y el único sonido en el mundo parecía ser el crujido de sus botas sobre la grava del camino. Botas del ejército enemigo. Botas que habían pisado la misma tierra que el fuego había quemado. Ella no se movió. Él tampoco la vio al principio. Venía solo, sin armas visibles, con una mano apretada contra el costado izquierdo y la otra colgando como si ya no le perteneciera. Caminaba despacio, con esa lentitud de quien ya no tiene prisa porque ya no le queda nada que perder. Se detuvo frente a la puerta, no llamó, simplemente apoyó la frente contra la madera vieja y se quedó ahí, como si la casa fuera lo único que todavía lo sostenía en pie. Ella dudó. Cada fibra de su cuerpo le decía que cerrara los ojos, que no abriera, que recordara quiénes eran los hombres con esas botas. Recordaba perfectamente. Recordaba el día en que llegaron al pueblo, el polvo que levantaban sus camiones, la cara de su madre cuando cerró las ventanas sin decir una sola palabra. Recordaba el sonido de las campanas de la iglesia al mediodía, ese repique que antes era alegría y ahora era aviso. Recordaba a su hermano menor corriendo hacia los campos de maíz con los zapatos desatados porque alguien gritó que había que esconderse. Pero también veía la sangre que empezaba a escurrirse por debajo de la puerta. Lo abrió. No por bondad, se dijo a sí misma. No por compasión. Lo abrió porque era lo que su abuela le había enseñado, que un hombre herido es solamente un hombre herido, y que la tierra no distingue de banderas cuando alguien cae sobre ella. Él levantó la cabeza. Era joven. Eso fue lo primero que notó. Demasiado joven para esa guerra, demasiado joven para esas ojeras, para esa mandíbula apretada que intentaba disimular el dolor. Tenía los ojos del color del cielo antes de la tormenta, ese gris que no es todavía el negro de la noche pero que ya no tiene nada de azul. Y la miraba con una expresión que ella no supo descifrar de inmediato, no era miedo, no era amenaza, no era siquiera sorpresa. Era algo parecido al alivio. Como si hubiera estado caminando durante mucho tiempo y acabara de reconocer el camino de vuelta. No voy a hacerte daño, dijo él, y su voz sonó ronca, gastada. Lo sé, respondió ella, y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Su nombre era Andrés. El de ella, Soledad. Y esa noche, mientras ella limpiaba la herida de su costado con agua hervida y un trapo limpio, mientras él apretaba los dientes y miraba el techo de vigas oscuras para no mirarla a ella, ninguno de los dos sabía todavía que acababan de cruzar una frontera que no estaba en ningún mapa. Soledad había nacido en esa casa, en esa misma cama de madera labrada que ahora ocupaba la mitad de la habitación del fondo. Su madre la había traído al mundo en pleno agosto, con todas las ventanas abiertas y el olor a higos maduros entrando desde el huerto, y su abuela había dicho que una niña nacida en agosto tenía el carácter del sol, capaz de dar calor y también de quemar. Los años le habían demostrado que la vieja tenía razón en las dos cosas. Tenía 23 años cuando empezó la guerra. 25 cuando Andrés llegó a su puerta. Para ese entonces ya había perdido al padre. No en el frente, sino de tristeza, que a veces es la misma cosa pero sin el honor del fusil. El padre había empezado a apagarse el mismo día en que los primeros aviones sobrevolaron el valle, ese sonido nuevo y terrible que hacía temblar los techos de barro y callaba a los pájaros durante horas. Había muerto un martes de invierno, tranquilamente, en el sillón de mimbre del corredor, con las manos sobre las rodillas y los ojos fijos en los naranjos, como si quisiera llevarse esa imagen. Su madre lo encontró al mediodía, cuando fue a llevarle el café. El café seguía humeando sobre la mesita pequeña. Él ya no. La madre se había ido después de eso, a vivir con la hermana mayor en un pueblo del otro lado de la montaña, un lugar más protegido, menos expuesto a los caminos por donde circulaban los ejércitos. Le había pedido a Soledad que fuera con ella. Soledad había dicho que no. No porque no tuviera miedo, sino porque alguien tenía que quedarse con la casa, con el huerto, con los naranjos que el padre había plantado uno por uno y que todavía daban frutos aunque ya nadie los recogiera con la misma alegría de antes. Así que vivía sola. Con la perra vieja que se llamaba Luna y dormía bajo la mesa de la cocina, con las gallinas del corral que seguían poniendo huevos como si la guerra fuera un asunto que no les concernía, y con el silencio denso y mineral de las noches del campo,
ese silencio que nunca es del todo silencio porque siempre tiene el canto de los grillos, el viento entre las cañas, el chillido lejano de alguna lechuza. Y ahora tenía también a este hombre joven con los ojos grises, dormido sobre el catre del cuarto trasero, respirando con esa lentitud pesada de quien ha perdido mucha sangre. Ella se sentó en el corredor a esperar que amaneciera. Luna vino a recostarse a sus pies. Andrés despertó pasado el mediodía del día siguiente, con el sol entrando oblicuo por la única ventana y el olor a café recién hecho que llenaba toda la casa como una promesa. Por un momento no supo dónde estaba. Miró el techo, las vigas oscuras y lisas de tanto año, la argamasa blanca que se descascaraba en los bordes, y tardó varios segundos en recordar, la noche anterior, el camino, la puerta que se abrió, los ojos de ella. Se incorporó despacio. El costado le dolía pero el vendaje estaba limpio y apretado, hecho con más cuidado del que hubiera esperado. Se quedó sentado al borde del catre, con los pies sobre el suelo de tierra apisonada, y escuchó. Afuera, alguien barría. El sonido rítmico de la escoba sobre la grava del patio, ese chas-chas cadencioso que de alguna manera era el sonido más tranquilo que había escuchado en meses. Salió al corredor. Ella barría sin mirarlo, con esa concentración total que tienen las personas que hacen bien las cosas simples. Llevaba el cabello recogido con un pañuelo de algodón azul deslavado, y la luz de la tarde le daba en la nuca, en esa curva de piel que hay entre el cabello y el cuello, y Andrés sintió algo que no supo nombrar pero que le calentó el pecho de una forma que no tenía nada que ver con la fiebre. «Hay café», dijo ella sin dejar de barrer. «Gracias. Y pan de ayer. No hay más. Con eso es suficiente». Ella dejó la escoba apoyada contra la pared y lo miró por primera vez desde que él había despertado. Lo miró de frente, sin disimulo, con esa franqueza de las personas del campo que no pierden tiempo en rodeos. Lo midió de arriba a abajo, evaluando quizás si el descanso le había devuelto algo de color, si el peligro había pasado o todavía estaba presente. «¿Puedes caminar?», preguntó. «Sí». «Entonces cuando te hayas tomado el café necesito que me ayudes a cargar agua desde el pozo. La noria está rota desde el mes pasado y yo sola no puedo con los cubos grandes». Andrés parpadeó. No era la conversación que había esperado. No sabía exactamente qué había esperado, quizás una pregunta sobre su regimiento, quizás una petición de que se fuera, quizás miedo. Pero no una solicitud de ayuda con los cubos del pozo. «De acuerdo», dijo. Y eso fue todo. Así empezaron. Durante los primeros días no hablaron de la guerra. No porque fuera un tema prohibido, sino porque en esa casa, en ese huerto de naranjos y esa cocina con el fogón de leña, la guerra parecía pertenecer a otro mundo. Era algo que ocurría más allá de las montañas, algo que a veces llegaba en forma de humo en el horizonte o de truenos que no eran truenos. Pero dentro de esos muros de adobe, entre el canto de las gallinas y el olor del café de la mañana, era posible olvidar, aunque fuera por unas horas, que el mundo se estaba rompiendo. Andrés trabajaba. Era su manera de pagar lo que ella le daba, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en esos términos. Reparó la noria con unas herramientas que encontró en el cobertizo. Limpió el corral. Reforzó la cerca que el último temporal había doblado en 2 lugares. Recogió los naranjos que seguían cayendo al suelo porque la temporada no esperaba a nadie. Ella lo observaba trabajar desde la distancia, con esa atención discreta que tienen los gatos y las personas que aprendieron a desconfiar pero que no consiguen apagar del todo la curiosidad. Lo veía mover las manos sobre la madera, sobre la piedra, sobre la tierra, y pensaba que esas manos no tenían el aspecto de las manos de un soldado. Tenían callos en los lugares equivocados, los callos de alguien que había trabajado la tierra antes de que le pusieran un fusil en las manos. Una tarde de la segunda semana, mientras pelaban juntos los granos de maíz en el corredor y el sol se hundía detrás de las montañas pintando el cielo de naranja y rosa, ella le preguntó: «¿De dónde eres?». Él no respondió de inmediato. Siguió pelando maíz con esa lentitud deliberada que tenía a veces, como si cada movimiento necesitara ser pensado 2 veces. «De un pueblo con un río», dijo al final. «Un río grande, con pozas donde íbamos a nadar de niños. Teníamos un huerto parecido a este. Menos naranjos, más limones». «¿Y tu familia?». «Mis padres, 2 hermanos. Un perro que se llamaba Carbón porque era negro desde el hocico hasta la cola». Soledad sonrió sin querer. Fue una sonrisa pequeña, rápida, que desapareció casi antes de aparecer, pero él la vio. «¿Por qué te fuiste a la guerra?».
Preguntó ella, y había algo en su voz que no era acusación sino simple necesidad de entender. Andrés dejó las mazorcas sobre la falda y miró las montañas. No me fui, dijo. Me llevaron. Hay una diferencia. La hay. Para los que quedan esperando, no. Para el que se va, sí. Ella lo miró de perfil, ese perfil anguloso y joven que el sol de la tarde teñía de oro, y pensó que era posible que tuviera razón. Que hubiera una diferencia entre elegir y ser elegido. Pero también pensó que esa diferencia no cambiaba nada para el pueblo que estaba al otro lado de la montaña y que ya no existía. No lo dijo. Siguió pelando maíz. La herida tardó 3 semanas en cerrarse del todo. Durante ese tiempo, Andrés y Soledad construyeron sin saberlo una rutina, ese tejido fino y resistente que se forma cuando dos personas comparten el espacio de los días ordinarios. El café de la mañana, el trabajo del huerto, la comida del mediodía en silencio o con palabras, la hora de la tarde cuando el calor cedía y era posible sentarse afuera sin que el sol aplastara, las noches breves del verano en que los grillos cantaban tan fuerte que parecían querer llenar todos los silencios. Había momentos en que Soledad se olvidaba de quién era él. No de su nombre, sino de su origen, de sus botas, de la bandera bajo la que combatía. Se olvidaba cuando lo veía reírse con Luna, la perra vieja que al principio lo había mirado con desconfianza y que ahora lo seguía por el huerto con esa fidelidad inmediata de los perros viejos que ya no tienen energía para el recelo. Se olvidaba cuando lo escuchaba canturrear en voz baja mientras picaba la tierra alrededor de los naranjos, una melodía sin letra que él repetía una y otra vez y que Soledad empezó a reconocer sin saber cuándo. Se olvidaba sobre todo de noche, cuando él se quedaba dormido en el catre del cuarto trasero y ella, desde su cuarto, escuchaba su respiración lenta y acompasada a través de la pared delgada. Había algo en ese sonido que le resultaba al mismo tiempo extraño y familiar, como una canción que no recuerdas haber aprendido pero que de alguna manera sabes de memoria. Una noche llegó la lluvia. No la lluvia suave de la madrugada sino la lluvia grande, la que venía con viento y rayos y el olor a tierra que se abre para recibir el agua. Soledad se despertó con el primer trueno y encontró a Andrés ya levantado, en el corredor, mirando la tormenta con las manos apoyadas en el quicio de la puerta. Se quedó junto a él sin decir nada. Miraron caer la lluvia. Un relámpago iluminó el huerto por un instante y los naranjos brillaron como si fueran de plata. En mi pueblo, dijo él en voz baja, casi para sí mismo, mi madre decía que cuando llovía así era porque el cielo estaba llorando a alguien. Mi abuela decía lo mismo, respondió Soledad. Él la miró. Ella lo miró a él. Y en ese instante, con el olor a tierra mojada y el sonido del agua sobre los tejados de barro y los rayos que encendían y apagaban el mundo, ocurrió algo que ninguno de los dos había buscado y que ninguno de los dos supo cómo detener, se dieron cuenta de que ya no estaban solos. No se tocaron esa noche. Se quedaron mirando la lluvia hasta que el viento amainó y la tormenta se fue hacia el este, hacia donde estaba la guerra. Después cada uno volvió a su cuarto. Pero el espacio entre ellos había cambiado, se había vuelto más pequeño, más cargado, más difícil de ignorar. Fue ella quien habló primero, una semana después. Era la hora del mediodía y los dos estaban sentados bajo el algarrobo del fondo del huerto, el único árbol que daba sombra suficiente para escapar del sol de agosto. Andrés tenía en las manos un trozo de madera que estaba tallando en sus momentos libres, una figura pequeña e indefinida que todavía podía ser cualquier cosa. Soledad cosía un dobladillo en una sábana raída. Aquí no puedes quedarte para siempre, dijo ella. No era una pregunta ni una orden. Era simplemente una verdad dicha en voz alta. Lo sé, respondió él. Cuando te vayas, ¿a dónde irás? Él siguió tallando. Las virutas de madera caían sobre sus rodillas con una ligereza que no tenía nada que ver con el peso de la pregunta. No lo sé, admitió. No puedo volver al regimiento. Me deserté. Si me encuentran, no terminó la frase, pero no hacía falta. ¿Y tu familia? Están lejos. Del otro lado de la guerra. Hizo una pausa. Aunque no estuviera la guerra, no sé si podría volver. Cuando me fui, dejé muchas cosas sin resolver. Soledad dejó la costura en el regazo y lo miró. ¿Cosas como cuáles? Él levantó la vista del trozo de madera. La miraba con esa expresión que ella había aprendido a reconocer, esa mezcla de cuidado y de urgencia, como alguien que quiere decir algo importante y busca las palabras exactas para que no suene a menos de lo que es. Cosas como que no quiero irme de aquí, dijo.
El algarrobo movía las hojas con el viento caliente del mediodía. Algún pájaro cantó desde los naranjos. Luna dormía a la sombra con la respiración pesada de los viejos. Soledad volvió a su costura. Pero sus dedos tardaron un momento en encontrar de nuevo el ritmo, y él lo notó, y los dos supieron que algo había cambiado, que una puerta se había entreabierto, y que ninguno iba a ser el primero en cerrarla. El primer beso ocurrió sin que nadie lo hubiera planeado, como ocurren siempre las cosas más importantes. Era una tarde de finales de agosto, cuando el calor empieza a ceder pero el aire todavía huele a verano quemado. Estaban recogiendo naranjas, ella en la escalera de madera y él abajo sujetándola, pasándole el cesto cuando se llenaba y tomando el lleno cuando ella lo bajaba. Era un trabajo simple, repetido, con ese ritmo propio que tienen las labores del campo y que pone a los cuerpos en una armonía particular, sin que la mente tenga que intervenir demasiado. Soledad bajó de la escalera sin avisar y él no se apartó a tiempo y quedaron muy cerca, con el cesto de naranjas entre los dos y el olor dulce y ácido de la fruta llenando el aire. Él le apartó con una mano el mechón de pelo que el viento le había puesto en la cara. Un gesto pequeño, instintivo, sin otra pretensión que esa. Pero sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario sobre su mejilla, y ella no se movió, y el mundo entero se condensó en ese segundo. La besó despacio, con el cuidado de quien sabe que está tocando algo frágil y extraordinario. Ella cerró los ojos y pensó que el olor a naranja iba a quedarle en la memoria para siempre, asociado a este instante, a este hombre, a esta tarde de verano que no debería estar ocurriendo y que sin embargo era la cosa más real que le había pasado en mucho tiempo. Cuando se separaron, los dos se quedaron mirando el suelo un momento. Después ella levantó el cesto de naranjas y dijo: «Quedan todavía 3 árboles». Y él tomó la escalera y dijo: «Vamos, entonces». Y siguieron recogiendo naranjas como si el mundo no hubiera cambiado, aunque los dos sabían perfectamente que sí lo había hecho. Los días que siguieron tuvieron esa calidad particular de las cosas que sabes que son temporales pero a las que te aferras con todas las fuerzas. Soledad y Andrés se movían por la casa y el huerto con una conciencia nueva el uno del otro, esa atención física que es la primera forma del amor, el darse cuenta de dónde está el otro en el espacio, de sus movimientos, de los pequeños gestos que se vuelven familiares y luego imprescindibles. El modo en que él se pasaba la mano por el cabello cuando pensaba. El modo en que ella se mordía el labio inferior cuando concentraba. El modo en que los dos miraban el mismo horizonte al atardecer desde el corredor. Hablaban ahora más que antes. Hablaban de los recuerdos de infancia, de los suyos tan similares en la forma aunque distintos en el origen, los veranos en el río, los inviernos largos junto al fogón, los abuelos que sabían cosas que los jóvenes creían haber superado y que en realidad eran la única sabiduría que valía. Hablaban de los sueños que habían tenido antes de que la guerra los interrumpiera, sueños modestos y concretos, los únicos sueños posibles para quienes habían nacido en el campo, tener una tierra propia, una casa que no fuera prestada, animales, una despensa llena para el invierno. Una noche, mientras Soledad preparaba la cena y Andrés le leía en voz alta de un libro que había encontrado en el estante de la sala, un libro viejo de cuentos con las tapas descoloridas, ella se dio cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que no sentía miedo. Ese miedo constante y sordo que se había instalado en el pecho desde el primer día de la guerra, ese miedo que era como una piedra pequeña que siempre estaba ahí aunque uno aprendiera a ignorarla. No estaba. O estaba, pero era tan pequeño que apenas se notaba. Lo miró leyendo y pensó, esto es lo que se siente cuando algo te protege. No un muro, no un arma. Una persona. Él levantó los ojos del libro y la encontró mirándolo. ¿Qué?, preguntó. Nada, dijo ella, y volvió a la cena. Pero sonreía, y él lo vio, y no preguntó más porque algunas cosas se entienden mejor sin palabras. La carta llegó un martes. No llegó por correo, porque el correo había dejado de funcionar en esa parte del mundo hacía casi un año. Llegó con un muchacho joven, de quizás 15 años, que venía del pueblo del otro lado del cerro con un sobre arrugado y una cara de cansancio que no correspondía a su edad. Soledad lo invitó a pasar, le dio agua y un mendrugo de pan, y el muchacho se fue sin decir más de 5 palabras seguidas. La carta era para Andrés. No supo cómo la habían enviado, a través de qué cadena de manos y mensajeros y riesgos había llegado hasta aquí. Pero el sobre tenía su nombre, con la letra de su madre, esa letra redonda y apretada que reconocería en cualquier lugar del mundo. La leyó solo, en el cuarto trasero.
Soledad esperó en la cocina, con las manos alrededor de una taza de café frío, escuchando el silencio que venía del otro lado de la pared. Cuando salió, tenía la cara de alguien que acaba de recibir una noticia que todavía no sabe cómo procesar. Se sentó frente a ella en la mesa, puso la carta doblada entre los dos, y tardó un momento en hablar. Mi familia sabe dónde estoy, dijo. ¿Cómo es posible? El muchacho del pueblo. Rafael la miró. Era un hombre de facciones fuertes, con los mismos ojos grises que Andrés pero sin la calidez que Andrés tenía en los suyos. La miró de arriba a abajo con esa franqueza que a veces es valentía y a veces es simplemente falta de consideración. Usted es la mujer, dijo. No como pregunta. Como constatación, casi como acusación. Me llamo Soledad, dijo ella, y no flaqueó en la mirada. Esta es mi casa. Rafael asintió con la cabeza, ese asentimiento lento que no significa acuerdo sino simplemente que se ha tomado nota de algo. Mi hermano necesita volver con su familia, dijo. Hay cosas que están pendientes. Responsabilidades. Hizo una pausa que tenía peso. Y el padre no va a aceptar esto. Usted lo tiene que entender. ¿Aceptar qué? Su padre no lo vi yo a él cargando los cubos del agua cuando la noria estaba rota. Su padre no fue el que se quedó despierto toda una noche cuando las gallinas enfermaron. No levantó la voz, pero cada palabra tenía la solidez de algo que se ha pensado mucho. Los hombres como su padre tienen ideas muy claras sobre cómo deben ser las cosas. Yo los respeto. Pero esas ideas no cambian lo que es real. Rafael la miró en silencio. Usted es más dura de lo que parece, dijo, y había algo en su voz que podía ser respeto. No soy dura, dijo ella. Soy de aquí. De esta tierra. Y esta tierra lleva mucho tiempo siendo dura con nosotros. Rafael se fue la mañana del tercer día, tan solo como había llegado, montado en el caballo castaño y con el polvo del camino largo por delante. Andrés lo acompañó hasta la entrada del camino de tierra. Los dos hermanos hablaron durante un rato que Soledad no pudo escuchar, con las voces bajas y los rostros de perfil frente a ella. Se abrazaron al final, ese abrazo más largo que el del saludo, el abrazo que dicen los que no saben cuándo van a volver a verse. Cuando Rafael se fue, Andrés se quedó mirando el camino hasta que el polvo que levantaba el caballo desapareció en la curva entre los álamos. Después volvió hacia la casa con las manos metidas en los bolsillos y la cabeza baja, y Soledad esperó en el corredor sin moverse. ¿Qué te dijo? Preguntó cuando él llegó. Que si no vuelvo antes de que termine la guerra, el padre va a desheredarme. Pausa. Que la madre llora todos los días. Soledad se mordió el labio. ¿Y? Él la miró. ¿Qué debo elegir? ¿Y qué vas a elegir? No respondió de inmediato. Entró a la cocina, se sirvió agua del cántaro, bebió despacio. Ella esperó en el umbral, con el sol en la espalda y la sombra de la casa por delante. No puedo elegir entre usted y mi familia, dijo él finalmente. El corazón de Soledad hizo algo pequeño y doloroso en el pecho. Lo entiendo, dijo. No. Él la miró. Me está entendiendo al revés. Digo que no puedo elegir porque no voy a elegir. No voy a dejarla a usted, y no voy a dejar de querer a mi familia. Los dos tienen que caber en el mismo mundo. El mundo no siempre coopera, dijo ella. El mundo que yo quiero construir, sí. Fue esa noche cuando él le propuso irse. No casarse, no todavía, porque el cura del pueblo había huido hacía meses y el registro civil era una mesa vacía en un edificio con las ventanas rotas. Sino irse juntos. A otro lugar, más lejos, donde nadie los conociera, donde pudieran empezar desde el principio sin el peso de lo que eran y de dónde venían. Soledad escuchó mientras él hablaba. Lo escuchó en el silencio de la cocina, con el aceite de la lámpara proyectando sombras dobles sobre las paredes de adobe, y pensó en su padre, en los naranjos, en la tumba de su abuela que estaba al fondo del huerto, debajo del algarrobo, con una piedra pequeña que ella misma había puesto. No puedo irme, dijo. ¿Por qué? Porque esta tierra es todo lo que queda. Miró sus manos, las manos con tierra en los pliegues que nunca salía del todo aunque las lavara. Si me voy, esto se pierde. Y yo no soy de las que abandonan lo que les cuesta. Él asintió. No discutió, porque era la primera de las cosas que había aprendido sobre ella, que cuando decía algo con esa voz, la decisión estaba tomada y el mundo tenía que acomodarse a ella y no al revés.
Entonces me quedo, dijo. No puedes quedarte así para siempre. Sin papeles, sin nada. Se puede arreglar. Hay maneras. ¿Y tu familia? Él guardó silencio. Miró el fuego bajo de la lámpara. Mi familia tendrá que entender. Con tiempo. Con paciencia. Miró a Soledad. Las familias que de verdad quieren terminan entendiendo. Ella quería creerle. Y de alguna manera, en la quietud de esa cocina, con el olor a humo y a café y a tierra, con el canto de los grillos afuera y la oscuridad del campo que se extendía kilómetros y kilómetros hacia todos lados, sí le creyó. Hubo una tarde en que Andrés le contó sobre la guerra. No la guerra como se la cuenta quien la justifica, sino la guerra como se la cuenta quien la vivió con el cuerpo, el frío de los amaneceres en las trincheras, el olor a barro húmedo que se mezclaba con el olor a pólvora, los sonidos que después de un tiempo dejaban de ser sonidos y se volvían algo más parecido al miedo hecho ruido. Le contó de los hombres que había conocido, muchachos de su edad que venían de pueblos distintos pero que compartían todos el mismo desconcierto de quien nunca pidió estar donde está. Le contó de un muchacho que se llamaba Ignacio y que tocaba la armónica por las noches, escondido debajo de la manta, tan bajo que casi no se escuchaba, pero lo suficiente para recordarle a los que estaban cerca que existía algo diferente a eso. ¿Qué fue de él?, preguntó Soledad. Andrés no respondió de inmediato. Miraba la llama del fogón con esa fijeza de quien mira algo que no está en el fuego. No lo sé, dijo al final. Nos separaron en el último movimiento, antes de que yo, se detuvo. Antes de que me fuera. ¿Lo echas de menos? Echo de menos la persona que era antes de ese lugar. Pausa. A Ignacio también, sí. Soledad no dijo nada. Pero se levantó y le sirvió más café, y cuando volvió a su silla se sentó un poco más cerca de lo habitual, y eso fue suficiente. Había cosas de la guerra que Soledad no le preguntaba. No porque no quisiera saber, sino porque entendía que hay recuerdos que necesitan tiempo antes de tener palabras y que el tiempo no se puede apurar. Lo que sí le preguntó, una noche de viento fuerte cuando los dos estaban despiertos escuchando cómo doblaban los álamos del camino, fue que había pensado en el momento en que decidió desertar. Pensé en mi madre, dijo él. Pensé que si moría ahí, en ese campo de nadie, sin haber elegido nada en mi vida, mi madre iba a llorar sin poder entender por qué. Y que yo tampoco lo iba a poder entender. ¿Eso fue todo? También pensé que el hombre al que le estaba apuntando probablemente tenía una madre también. Hizo una pausa muy larga. Tiré el fusil y me fui caminando. Nadie me persiguió. ¿O no me encontraron? No sé. Caminé 2 días y llegué aquí. El viento sacudía la puerta del corredor. La llama de la lámpara temblaba. ¿Lo habrías vuelto a hacer?, preguntó Soledad. ¿Si pudieras volver al principio? Él la miró. Desertar, sí. Volver aquí, también. Pausa. ¿Tú hubieras abierto la puerta? Ella pensó en esa noche, en la sangre bajo la puerta, en las palabras de su abuela, en el hombre desconocido apoyando la frente en la madera vieja como si fuera lo único que lo sostenía. Sí, dijo. Siempre. Lo que nadie esperaba era la noche del incendio. Ocurrió en septiembre, cuando el verano empezaba a aflojarse pero el campo todavía estaba seco y el viento del norte traía ese calor raro y equivocado de los últimos días del estío. Soledad despertó con el olor antes de ver nada, ese olor espeso y acre del humo que llena los pulmones antes de que los ojos lo procesen. Salió al corredor. Los naranjos del fondo ardían. Gritó el nombre de Andrés sin pensarlo, con toda la voz, y él salió del cuarto trasero antes de que el eco terminara. Los dos corrieron al huerto. El fuego no era grande todavía, había empezado por el ángulo más alejado, quizás una chispa del camino, quizás algo peor, y se extendía lento pero seguro hacia el centro. Trabajaron durante horas. Andrés cogía agua del pozo y Soledad formaba la cadena con los cubos, uno tras otro, sin parar. Luna ladraba en el corredor y las gallinas hacían un escándalo que en otro momento hubiera sido cómico. El fuego resistía, cedía un poco, volvía a avanzar por donde el viento se lo permitía. Fue en uno de esos momentos, cuando Andrés corría hacia los naranjos con el cubo en la mano y el fuego le iluminaba la cara con esa luz roja y salvaje, que Soledad pensó, aquí está. Aquí, en este huerto, peleando por mis naranjos que no son suyos, sin que nadie se lo pida, sin preguntarse si debe o no debe. Aquí está el hombre que yo quiero.
No lo dijo en ese momento. Pero lo pensó con una claridad que le sorprendió, una claridad que tenía la solidez de las cosas que se saben desde siempre pero que no se ha encontrado todavía el momento de reconocer. Apagaron el fuego antes del amanecer. Perdieron 8 árboles. Los que quedaban, 24, estaban intactos. Se sentaron en el suelo del huerto, cubiertos de hollín y de agua y de esa felicidad extraña y física de haber ganado algo que podría haberse perdido. Andrés tenía quemaduras leves en el dorso de las manos. Ella le puso en ellas la savia fría del aloe que crecía en el borde del huerto, con los dedos lentos y cuidadosos, como él había cuidado su herida la primera noche. «Te quiero», dijo ella, mientras le untaba la savia. Sin mirarle a los ojos. Mirándole las manos. Él no se movió. «¿Lo dices por el fuego?», preguntó, con una voz que intentaba ser ligera pero que no lo conseguía. «Lo digo porque es verdad». Levantó los ojos. «Y lo digo ahora porque quizás mañana llegue algo que me lo impida decir, y yo no quiero que se quede sin decirse». Él la tomó de las manos, con cuidado de no apoyar el dorso quemado, y la miró con esos ojos grises que tenían ahora reflejos del amanecer, ese azul pálido del cielo antes del sol. «Yo también te quiero», dijo. «Desde la segunda semana. Desde que te vi pelar maíz en el corredor y no preguntarme nada que no quisiera saber». Ella sonrió. El primer sol del día llegaba por encima de las montañas y encendía el huerto con una luz dorada y nueva, y los naranjos que quedaban en pie brillaban con esa humedad del humo reciente, hermosos como solo son hermosas las cosas que han estado a punto de perderse. Los meses que siguieron fueron los más difíciles y también, en cierta manera, los más reales. La guerra empezó a retroceder, como retroceden las tormentas cuando han dado todo lo que tenían. No de golpe, sino lentamente, dejando atrás un paisaje de caminos rotos y pueblos silenciosos y personas que volvían de lugares a los que habían ido huyendo. La vida se iba reinstalando como se instala el musgo después de la lluvia, despacio, callada, en los bordes primero, en el centro después. Andrés no podía moverse libremente todavía. Había desertado, y eso tenía un peso legal que la guerra terminar no borraba de inmediato. Vivía en la casa de Soledad con esa discreción de quien sabe que su presencia es todavía un secreto frágil. Algunos vecinos de los alrededores lo habían visto, claro. En ese tipo de campos no hay nada que dure mucho en secreto. Pero había algo en la manera en que los dos vivían, en la dignidad de su trabajo cotidiano, en el respeto evidente que había entre ellos, que hacía que los que hubieran podido hablar prefirieran no hacerlo. Fue el viejo del rancho vecino el primero en venir a visitarlos. Llegó una mañana con una docena de huevos frescos y la noticia de que la familia de Soledad preguntaba por ella desde el otro lado de la montaña. Se sentó en el corredor, tomó el café que Soledad le ofreció, y miró a Andrés con esa mirada larga y sin prisa de los viejos que han visto suficiente mundo como para no sorprenderse de nada. ¿Sabe trabajar la tierra?, le preguntó. Sí, señor, dijo Andrés. ¿Y animales? También. El viejo asintió, bebió su café, y no dijo nada más sobre el asunto. Antes de irse dejó los huevos sobre la mesa y añadió, casi de pasada. Aquí hay tierra que necesita manos. Si quiere trabajar, hay trabajo. Era una forma de decir bienvenido. La única forma que conocían. La madre de Soledad llegó en octubre, con las primeras lluvias. Llegó en la carreta del cuñado, con un baúl pequeño y los ojos que miraban todo a la vez, la casa, el huerto, los naranjos, y después a él. A Andrés, que salió a ayudar con el baúl y que dijo buenas tardes señora con la voz que tenía cuando quería ser respetuoso y le resultaba natural. La madre lo miró. Y después miró a Soledad, con esa mirada que las madres tienen y que dice todo sin decir nada. Esa primera noche cenaron los tres en un silencio que no era incómodo sino cargado, lleno de cosas que estaban siendo calibradas, pesadas, evaluadas. La madre comió despacio, con esa costumbre suya de hacer todo con atención, y observaba al hombre que compartía la mesa de su hija y que servía el agua y preguntaba si quería más pan y le acercaba la sal antes de que ella la pidiera. Después de la cena, mientras Andrés fregaba los platos, la madre llamó a Soledad al corredor. ¿Quién es?, preguntó, en voz baja. Un hombre bueno, dijo Soledad. ¿De dónde? Del otro lado. La madre guardó silencio. Miraba el huerto oscuro, donde los naranjos eran sombras pálidas bajo la luna. ¿Lo quieres? Sí. ¿Y él? También. Otra pausa.
larga, con el peso de todo lo que la madre sabía y de todo lo que no quería saber. Tu padre, empezó. Papá ya no está, dijo Soledad suavemente. Y si estuviera, querría que yo fuera feliz. La madre no respondió en ese momento. Pero esa noche, antes de acostarse, se paró en la puerta del cuarto donde Andrés todavía dormía en el catre y dijo: el catre ya no sirve. Mañana vemos si podemos arreglar la cama del cuarto del fondo. Y se fue a dormir sin esperar respuesta. Era su manera de decir bienvenido. La única que ella conocía. La carta del padre de Andrés llegó en noviembre. No era la primera, habían llegado otras antes, pero esta era diferente en el tono. Las anteriores habían sido duras, directas, con esa autoridad inapelable de los hombres que han mandado durante tanto tiempo que ya no distinguen entre mandar y querer. Esta era más larga, y en algún lugar en el medio, entre las recriminaciones y las exigencias, había algo que se parecía, aunque el hombre no lo hubiera querido reconocer, a la súplica. Andrés la leyó solo. Después se la dio a Soledad. Léela tú, dijo. Ella la leyó 2 veces. La segunda vez más despacio, buscando lo que estaba debajo de las palabras. Tu padre tiene miedo, dijo al terminar. Mi padre nunca tiene miedo. Todos tenemos miedo. Él tiene miedo de perderte. Dobló la carta con cuidado y se la devolvió. Tienes que ir a verlos. Andrés la miró. ¿Me estás pidiendo que me vaya? Te estoy pidiendo que vayas a ver a tus padres. Pausa. ¿Y que vuelvas? ¿Y si no puedo volver? Si las cosas allá. Entonces vengo yo. Él parpadeó. ¿Tú? Esta tierra ya ha sobrevivir unos días sin mí. El viejo del rancho puede mirar las gallinas. Y tu familia tiene que conocerme de alguna manera. Mi padre va a... Tu padre va a ver lo que ve. Y tendrá que elegir entre la idea que tiene de cómo deben ser las cosas y la realidad de su hijo, que es lo que tiene delante. Lo miró con esa franqueza que no era dureza sino simplemente ausencia de miedo. A veces la gente necesita tiempo. Pero el tiempo se gana estando presente, no huyendo. Andrés la miró durante un momento que duró lo que dura el reconocer en alguien la persona que uno quería ser. Voy a escribirles, dijo. Primero una carta. Para prepararlos. Hazlo. La respuesta tardó 3 semanas. La trajo el mismo muchacho joven que había traído la primera carta, que para entonces había crecido un poco o quizás simplemente parecía más mayor porque ya sabía qué caminos le tocaba recorrer. Andrés la leyó en el corredor, con Soledad al lado. Leyó despacio, pasando las páginas con ese cuidado que tienen los que leen con el cuerpo entero y no solo con los ojos. Cuando terminó, cerró el sobre con calma. ¿Qué dice? Preguntó Soledad. Mi madre quiere conocerte. Ella esperó. ¿Y tu padre? Mi padre dice que si has sido capaz de sobrevivir esta guerra sola, quizás tienes más sentido común que muchos hombres que él conoce. Dobló el sobre. Es lo más cercano a un cumplido que le he escuchado decir sobre alguien que no sea de la familia. Soledad miró el horizonte, las montañas lejanas y quietas que parecían los bordes del mundo. ¿Y tus hermanos? Rafael. Rafael dice que te recuerda. Que eres terca como una mula pero que eso en el campo no es un defecto. Ella no pudo evitar reírse. Una risa corta y genuina que salió sin permiso, y Andrés la miró reírse con esa expresión que tenía cuando la encontraba inesperadamente hermosa, que era casi siempre. ¿Cuándo vamos? Preguntó ella. ¿Cuándo puedes? Cuando hayas terminado de escribir la respuesta. El viaje tomó 2 días. Un día en la carreta del viejo del rancho, que los llevó hasta el pueblo grande, y otro día en la carreta de alquiler que los cruzó las montañas por el camino del norte, ese camino de tierra roja y piedra suelta que en los días de lluvia era un río y en los días de sol era una polvareda. Soledad miraba el paisaje cambiando mientras se alejaban del huerto, de la casa, de los naranjos. Era un paisaje que nunca había visto, aunque no era tan diferente al suyo, el mismo tipo de campo, la misma luz amarilla y limpia de los días de otoño, los mismos álamos en los bordes de los caminos y las mismas vacas lentas en los pastizales. La misma tierra, pensó. Distinto lado. Andrés le tomó la mano en algún momento del segundo día, sin decir nada, y ella la dejó en la de él, y los dos miraron el camino que se abría delante con ese silencio compartido que ya no necesitaba palabras.
La casa de la familia era grande, más grande de lo que Soledad había imaginado. Una casa de campo con varios cuartos y un patio central con una higuera enorme en el medio, y una galería larga con sillas de mimbre donde estaba sentada la madre cuando llegaron. La madre se levantó antes de que la carreta se detuviera del todo. Era una mujer menuda, con el pelo blanco recogido en un rodete y los ojos del color exacto de los ojos de Andrés, ese gris que en ella era más cálido. Se acercó rápido, con una urgencia que no intentó disimular, y abrazó a Andrés con los brazos pequeños y fuertes de las madres que han pasado mucho miedo. Después se soltó y miró a Soledad. La miró de la misma manera en que Soledad había mirado a Andrés la primera noche, completamente, sin esconder nada de lo que evaluaba. «Así que eres tú», dijo. «Sí, señora», dijo Soledad. «Él me dice que eres valiente». «Él exagera». «No exagera», dijo la madre, y extendió la mano, no para estrechar sino para tomar, con esa diferencia que hay entre el gesto formal y el gesto que dice te estoy recibiendo. «Pasa. Hay café». El padre era exactamente como Soledad lo había imaginado, un hombre grande, de espaldas anchas y manos enormes, con la cara curtida de muchos veranos y los ojos que miraban de frente y sin rodeos. Se quedó sentado cuando entraron al comedor, con los brazos cruzados sobre la mesa y esa postura que dice estoy esperando para juzgar. Los miró a los dos. A su hijo, que se había ido como soldado y había vuelto como algo que el padre todavía no sabía del todo cómo clasificar. Y a ella, que venía del lugar equivocado en el momento equivocado y que sin embargo estaba aquí, de pie en su comedor, sin pedir permiso para ocupar el espacio que ocupaba. «Siéntense», dijo el padre. Se sentaron. El silencio duró lo suficiente como para hacerse incómodo. Después el padre miró a Soledad directamente y preguntó. «¿De dónde viene su familia?» «Del campo». «Siempre del campo». «¿Y qué tiene?» «Una casa. Un huerto de naranjos. 24 árboles». Pausa. 8 los perdimos en un incendio. El padre frunció el ceño. ¿Un incendio? En septiembre. El viento del norte. ¿Y los recuperaron? Los que se quemaron, no. Los que quedaron están bien. Con trabajo y tiempo, el huerto puede crecer otra vez. El padre la miró un momento más. Después miró a su hijo. ¿Sabes cómo cuidar naranjos? Estoy aprendiendo, dijo Andrés. Los naranjos necesitan paciencia, dijo el padre, y en su voz había algo que ya no era del todo resistencia. No se puede apurar el naranjo. Cuando está listo da la fruta. Y la fruta vale. Nadie dijo nada más en ese momento. Pero Soledad sintió que algo se había movido, despacio, como se mueven las cosas que pesan mucho pero que tarde o temprano ceden cuando la razón empuja en la dirección correcta. La segunda noche en casa de la familia fue la noche en que Soledad entendió de dónde venía Andrés. No solo el lugar, sino la persona. La manera en que se movía en esa casa grande era diferente a la manera en que se movía en el huerto, más cuidadoso, más consciente del espacio que ocupaba, como alguien que ha aprendido desde chico a medir sus pasos en un lugar donde los pasos se miden. Y sin embargo había algo también cálido en esa casa, algo que estaba en las paredes y en los muebles viejos y en el olor a comida que impregnaba todo, ese olor acumulado de años de cocinas activas que ninguna ventana abierta termina de sacar. La madre de Andrés cocinaba como cocinaban las mujeres de campo, con todo el cuerpo, con las manos en la masa y los ojos en la olla y la atención repartida entre 10 cosas a la vez. Le enseñó a Soledad una receta de estofado con hierbas del huerto que Soledad anotó en su mente con cuidado de no olvidar ni un detalle, no solo por la receta sino por el gesto de la mujer al dársela, ese gesto de apertura que era también una forma de decir te recibo. El hermano menor, que tenía 14 años y era todo huesos y ojos grandes, seguía a Andrés de un lado a otro con esa admiración explícita e incondicional que solo tienen los hermanos pequeños. Soledad lo observaba y se encontraba pensando en su hermano, el que había corrido al campo de maíz con los zapatos desatados. No sabía dónde estaba ahora. Estaba en algún lugar del otro lado de la guerra, vivo según las últimas noticias que le habían llegado, que eran de hace muchos meses. Una tarde, mientras el hermano pequeño le mostraba a Soledad el huerto de la casa con esa mezcla de orgullo y ansiedad de quien muestra algo que le importa mucho, ella le preguntó. ¿Tú sabías que tu hermano estaba bien? ¿Antes de que llegara la carta? El muchacho la miró con seriedad de adulto. Lo sabía, dijo. Andrés siempre vuelve. Desde chico. Se va,
todos se preocupan, y vuelve. ¿Y esta vez? Esta vez tardó más. Pausa. Pero también trajo más. Soledad no preguntó a qué se refería. Pero lo miró y el muchacho la miró a ella con esos ojos grandes y directos, y en esa mirada había una aceptación simple y total que era quizás la más fácil y la más pura de todas las que Soledad había recibido en esa casa. El resto de la casa dormía. Afuera, los grillos cantaban igual que en el huerto de ella, porque los grillos no conocen fronteras y cantan el mismo canto en todos los lados del mundo. ¿Lo que dije la primera vez le pareció ofensivo?, preguntó Rafael. Un poco, dijo Soledad. Tenía miedo. Lo sé. Mi hermano buscó las palabras. Es el más joven de los tres, y siempre fue el que elegía el camino más difícil. No por rebeldía, sino porque parece que no sabe elegir otro. Cuando había que tomar la decisión fácil, tomaba la difícil. Cuando había camino llano, buscaba la cuesta. Conozco ese tipo de persona, dijo Soledad. Imagino que sí. Rafael miró la higuera del patio central. El padre tardó en entender que no podía pelearle al carácter de su hijo. Que podía enojarse, prohibir, exigir, pero que Andrés seguiría siendo Andrés. ¿Y ahora? Ahora el padre está en ese punto en que los hombres difíciles llegan cuando ya se les acaba la energía para la terquedad. El punto donde tienen que elegir entre seguir perdiendo o empezar a ganar de otra manera. Soledad lo miró. ¿Cree que va a aceptarlo? Creo que ya lo está aceptando. A su manera, despacio, sin decirlo. Hizo una pausa. Esa pregunta de los naranjos. Mi padre no pregunta por las cosas que no le importan. Soledad pensó en el padre, en sus manos grandes y sus ojos directos y esa pregunta sobre los naranjos. Los naranjos necesitan paciencia, repitió en voz baja. Rafael asintió. Exactamente. Antes de irse, el último día, ocurrió algo que Soledad no había anticipado. El padre la encontró sola en el patio, debajo de la higuera. Ella estaba mirando las hojas enormes que tamizaban el sol de la mañana en parches de luz y sombra, pensando sin pensar, con esa quietud que tienen los momentos antes de un cambio. El hombre se sentó en la silla de mimbre frente a ella sin preámbulos. Mi hijo, dijo, nunca me ha desobedecido. Hasta esta vez. Lo sé. Me costó entenderlo. Me costó mucho. Lo entiendo. No digo que lo apruebo todo, continuó. Digo que lo entiendo. Miró la higuera. Cuando yo era joven, hice también algo que mi padre no aprobaba. Me fui del pueblo que me había visto nacer para buscar tierra propia. Mi padre dijo que era una locura, que lo que había aquí era suficiente. Pausa. No era suficiente para mí. Soledad escuchó sin interrumpir. A veces los hijos, dijo el padre, saben cosas que los padres todavía no han aprendido. Y a veces los padres confunden la experiencia con la razón. Miró a Soledad de frente. Cuídelo. Tiene el corazón grande y eso en este mundo es un problema y una virtud al mismo tiempo. Lo sé, dijo Soledad. Y él me cuida también. El padre asintió. Se levantó de la silla. Los naranjos que perdieron, dijo antes de irse. Los podemos reemplazar. Aquí Dance. Los llevo cuando vaya a visitarlos. No dijo cuándo iba a ir a visitarlos. Pero dijo cuándo, no si. Soledad sintió que algo en el pecho se abría como se abre una ventana después del invierno. Gracias, señor. Él ya se iba. Pero levantó una mano en un gesto que era despedida y también, de alguna manera, en el idioma silencioso de los hombres que no saben decir las cosas de otra manera, era bienvenida. Volvieron al huerto con la primera lluvia de noviembre. La carreta de alquiler los dejó al inicio del camino de tierra y los dos caminaron el último tramo a pie, con el barro fresco entre las sueltas y el olor a campo mojado que era para Soledad el olor del regreso. Luna los escuchó llegar desde lejos y estaba en la entrada del camino cuando llegaron, con la cola moviéndose en ese arco amplio y dichoso de los viejos perros que ya no pueden correr pero que tampoco necesitan correr para mostrar lo que sienten. El huerto estaba tal como lo habían dejado. El viejo del rancho había cumplido su palabra, las gallinas estaban en el corral, los naranjos en pie, la casa cerrada y seca. Soledad entró primero. Encendió la lámpara de la cocina, avivó el fuego que quedaba en las brasas del fogón, puso agua a hervir. Andrés entró detrás,
con los bultos, y los dejó en el corredor y se quedó parado en la puerta de la cocina mirándola hacer todo eso, esos movimientos tan suyos y tan de esa cocina, tan ajustados al espacio que la rodilla esquivaba la esquina de la mesa sin pensar y la mano encontraba el jarro en la oscuridad sin buscarlo. Bienvenido a casa, dijo ella sin mirarlo. Bienvenida tú también, dijo él. Ella lo miró entonces. Y los dos sonrieron, con esa sonrisa que no necesita explicación porque viene de un lugar donde ya no queda nada sin resolver. Se casaron en primavera. No en la iglesia, porque el cura todavía no había vuelto, sino en el huerto, bajo el algarrobo donde estaba la piedra de la abuela de Soledad, con el viejo del rancho vecino de testigo y la madre de Soledad llorando con discreción en un pañuelo doblado y la madre de Andrés llorando sin ninguna discreción y abrazándolos a los dos antes de que el viejo terminara de leer las palabras que había encontrado en un libro de ceremonias de otra época. Rafael había venido también. Estaba de pie junto a su hermano y cuando Soledad pasó por su lado en ese momento solemne y ridículo y hermoso que tienen todas las bodas sin importar dónde se celebren, le sonrió con esa sonrisa nueva que tenía, la que no era la de la primera vez que la había visto sino otra, la de alguien que ha revisado sus ideas y ha encontrado que algunas estaban equivocadas y lo ha aceptado sin demasiado drama. El padre de Andrés llegó con los plantines de naranjos que había prometido. 3 plantines pequeños, en macetas de barro, que fueron el único regalo de boda que traía y que era también, en el idioma que él hablaba, el regalo más grande que podía hacer, la promesa del futuro, de las raíces nuevas, de la fruta que vendría con tiempo y paciencia. Los plantaron esa misma tarde, después de la ceremonia, los 4, Andrés y Soledad y el padre y Rafael, mientras las madres preparaban la comida y Luna dormía bajo el algarrobo y el sol de la tarde de abril pintaba el huerto de ese oro que solo tiene el final de los días buenos. Los años que siguieron fueron los años del trabajo. Andrés se quedó. Se quedó con la misma naturalidad con que el agua se queda en el cauce que le corresponde, sin hacer ruido, sin anunciarlo, simplemente estando. Aprendió los naranjos, aprendió el ritmo del huerto, aprendió cuando la tierra pedía agua y cuando pedía descanso y cuando pedía que la dejaran sola. El viejo del rancho le enseñó cosas que ningún libro hubiera podido enseñarle, cosas transmitidas de mano en mano por generaciones de personas que habían entendido que la tierra no es tuya sino que eres tú de ella. La situación de los papeles se arregló con el tiempo y con la ayuda del alcalde del pueblo que volvió a su cargo cuando la guerra terminó del todo, un hombre pragmático que entendía que los pueblos necesitaban manos y que las manos no tenían bando. Hubo trámites, esperas, momentos de incertidumbre. Pero en ese tiempo Soledad y Andrés ya habían aprendido que la incertidumbre es la condición normal de la vida, y que lo que hace la diferencia no es la ausencia de incertidumbre sino la manera en que se la enfrenta. Los plantines del padre de Andrés crecieron. Tardaron 3 años en dar las primeras flores, y 4 en dar la primera fruta, que era pequeña y perfecta y que Soledad partió en 2 en la cocina con un cuchillo y le dio la mitad a Andrés, y los dos comieron su mitad en silencio con el jugo corriéndoles por los dedos, y era la naranja más dulce que ninguno de los dos recordaba haber probado. Tuvieron 2 hijos. Una niña que nació en invierno, a la que llamaron como la abuela de Soledad, con los ojos oscuros de su madre y la sonrisa fácil de su padre. Un niño que nació 2 años después, en agosto como Soledad, y que desde chico tenía el carácter del sol, capaz de dar calor y también de quemar, y la bisabuela, que todavía vivía, dijo que eso era una señal que ella conocía bien. Los hijos crecieron entre 2 mundos que habían decidido dejar de ser 2 mundos. Escuchaban de noche las historias de la abuela materna sobre el huerto y los naranjos y los tiempos difíciles, y de día las historias del abuelo paterno sobre el río grande y las pozas donde se nadaba de niño y el perro negro que se llamaba Carbón. Y para ellos no había contradicción entre esas 2 geografías, porque nadie les había dicho que debía haberla. Simplemente eran el lugar de donde venían, y ese lugar era grande y tenía muchas habitaciones. La niña heredó los ojos oscuros de Soledad y la tenacidad de su padre, esa manera de seguir trabajando cuando los demás ya habrían parado. El niño heredó los ojos grises de Andrés y el silencio de Soledad, ese silencio que no es vacío sino lleno de cosas que se piensan bien antes de decirse. Los dos heredaron el olor del huerto, esa mezcla de tierra y naranja y café que era el olor de su infancia y que recordarían el resto de sus vidas como el olor de estar seguros. Hubo también años difíciles. Los hubo porque los huertos y las familias y los matrimonios los tienen, sin excepción, y fingir que no es mentirse. Hubo un invierno muy duro que mató varios árboles y dejó el huerto esquilmado hasta la primavera siguiente.
Hubo una discusión larga y dolorosa sobre si vender parte de la tierra cuando el dinero escaseaba, una discusión que duró semanas y que terminó con los dos sentados en el corredor en silencio durante mucho tiempo hasta que Andrés dijo que no iba a vender, que encontraría otra manera, y Soledad respondió que ella tampoco lo habría vendido pero que quería escuchárselo decir a él. Hubo una enfermedad larga que se llevó a la madre de Soledad un otoño frío, y un duelo que Andrés acompañó con esa discreción activa que era su manera de cuidar, sin hacer ruido, siendo siempre el primero en levantarse para lo que hiciera falta. Y hubo también las cosas pequeñas, que son las que en realidad sostienen todo lo grande. El café de cada mañana que Soledad hacía con el mismo ritual de siempre, la mano en el jarro antes de que abriera los ojos del todo, el olor que llenaba la casa antes de que nadie hubiera dicho una palabra. Las tardes en el corredor cuando el trabajo del día había terminado y los dos se sentaban sin necesidad de conversar, porque el silencio compartido entre personas que se quieren es una de las formas más completas de la compañía. El momento del año en que los naranjos florecían y el huerto entero olía a algo que no tenía nombre pero que los dos reconocían como propio. Las visitas de la familia de Andrés se volvieron regulares. El padre venía una vez al año, en las cosechas, y trabajaba junto a Andrés en el huerto con esa seriedad concentrada de los hombres que respetan el trabajo bueno aunque no lo hayan elegido ellos. Con el tiempo, aprendió a dirigir la palabra a Soledad de una manera que ya no era evaluación sino conversación, y a veces, al atardecer en el corredor, se quedaba mirando el huerto con los brazos cruzados y ese silencio suyo que ya Soledad sabía leer, que era el silencio de alguien que reconoce que las cosas salieron bien aunque no como él las había planeado. La madre venía más seguido. Venía y traía semillas de cosas que no crecían en el huerto y recetas que había anotado en un cuaderno pequeño con la tapa azul y esa letra redonda y apretada de la primera carta, y se sentaba con Soledad en la cocina y las dos cocinaban horas seguidas mientras los hijos corrían en el huerto y los hombres reparaban lo que hubiera que reparar, porque en una casa de campo siempre hay algo que reparar. Rafael venía también, y con él venía su mujer, que era callada y observadora y que tardó 2 visitas en decidir que Soledad le caía bien, pero cuando lo decidió lo hizo para siempre, con esa fidelidad de las personas que no cambian de opinión sin motivo. Y en algún momento, sin que nadie pudiera señalar exactamente el día ni la conversación, las dos familias se volvieron una sola. No por decreto, no por ceremonia, sino de la manera en que se vuelven una cosa las cosas que comparten la misma tierra y la misma mesa y los mismos inviernos y la misma alegría de la cosecha buena. Una tarde de otoño, muchos años después, cuando los hijos ya no eran niños y el huerto era grande y sano y los naranjos de los plantines del padre de Andrés ya alcanzaban la misma altura que los más viejos, Soledad y Andrés estaban sentados en el corredor viendo caer el sol. El aire olía a tierra mojada, a café, al humo lejano de algún fogón del rancho vecino. Los grillos empezaban a cantar en los bordes del huerto. Luna había muerto hacía años, pero había otra perra, la hija de Luna, que dormía bajo la misma mesa de la cocina con la misma pesadez de los sueños profundos. ¿En qué piensas?, preguntó Andrés. Ella tardó en responder. Miraba el horizonte, las montañas que se ponían moradas en el crepúsculo, ese morado que es la última luz del día antes del oscuro. Pienso en la noche que llegaste, dijo. ¿Y en que no sabía nada? No sabía quién eras ni qué ibas a traer ni si iba a arrepentirme de abrir la puerta. ¿Te arrepentiste? Ella lo miró. Lo miró como lo había mirado la primera noche, completamente, sin esconder nada, pero ahora con todo lo que habían vivido en el medio, toda esa densidad de años ordinarios y extraordinarios que se acumula entre dos personas cuando las personas son buenas y tienen paciencia. Nunca, dijo. Él le tomó la mano. La misma mano que ella le había curado con agua hervida y trapo limpio en la cocina de esa primera noche, que ya tenía las marcas de tantos años de trabajo en el campo, los callos en los lugares correctos ahora, los callos de alguien que ha encontrado la tierra que le corresponde. El sol terminó de hundirse detrás de las montañas. El cielo quedó de ese gris violeta que dura solo unos minutos antes de que llegue la noche, y en el huerto los naranjos se volvieron sombras pálidas y perfumadas, hermosos como siempre habían sido, como seguirían siendo después de que ellos ya no estuvieran para verlos. Los grillos llenaron el mundo con su canto. La noche era quieta y grande y completamente suya.